el síndrome nefrítico, ¿ok? Acá siempre representar que antes, por ejemplo, cuando la medicina nacía, pues era difícil llegar a definir que este es el endotelio glomerular, ¿eh? Ahí podemos ver las fenestras, cómo están en el endotelio glomerular, como decimos, la primera barrera de filtración. ¿Y por qué se habla de síndrome nefrítico? Porque este es el punto clave para el síndrome nefrítico, en el sentido que la parte endotelial, al ser la primera barrera, pues es el que más reacción inflamatoria, o entre comillas, es el que más cerca está al plasma, a la sangre, donde va a tener contacto con estos inmunocomplejos. A partir de esto, si no hubieran estas fenestras, prácticamente no se realizaría o no se daría específicamente la filtración. El primer paso es esa fenestra. Los factores de crecimiento derivados del endotelio son los que generan esa fenestra. O sea, si no existiera el factor de crecimiento derivado del endotelio, no habría fenestras. Y se ha hecho estudios en ratones en los cuales se les ha quitado, se les ha obviado, se les ha prácticamente anulado los factores de crecimiento del endotelio y se ha observado que prácticamente todo es un endotelio homogéneo. Y lógicamente que no va a haber este fenómeno de filtración. Entonces, dentro del síndrome nefrítico, específicamente, es la representación de este proceso inflamatorio del glomérulo. Ya hemos dicho que corresponde a las glomerulopatías proliferativas, ¿no es cierto? Es de aparición súbita y generalmente autolimitada. Generalmente dice, ¿por qué? Porque en la mayoría de casos, pues, debería de haber un prospecto, digamos, autoinmune que tenga una limitación para poder controlar el episodio, pero al ver la severidad, digamos, de formación de complejos inmunes y la severidad de la activación del sistema inflamatorio, pues es difícil de determinar cuánto de daño puede hacer. Acá están las famosas glomerulopatías rápidamente progresivas. Es el típico paciente que viene orinando sangre, gases creanocitos, acantocitos que hemos visto en el síndrome hematúrico, todo es positivo, el paciente tiene una hematuria glomerular y de pronto pues empiezas a ver cómo la urea, creatinina ascienden, falla el riñón, le haces una ecografía y todavía encuentras al riñón indemne con parámetros óptimos y normales, a diferencia de un crónico, el cual es pequeño. Y en ahí tú te planteas por qué tiene este proceso. Entonces ya per se le estoy diciendo que en cierto grado depende de quién, del síndrome hematúrico, ¿cierto? Para poder definir si hay una hematuria glomerular que esté relacionada a un síndrome nefrítico. Hematuria, proteinuria, oliguria, edemas y deterioro de la función renal. El nefrítico se cataloga por hematuria, oliguria, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Oliguria o deterioro de la función renal y hipertensión. ¿Ya? Ese es el síndrome nefrítico. Pero la variedad, así como les hablo del espectro nefrótico, también está el espectro nefrítico. Que dicho sea de paso, no es muy conversable ni habla, no se habla mucho esto dentro de la especialidad. Les diré, cuando yo hablo con especialistas, colegas, ellos no te van a decir, tiene un espectro nefrótico, tiene un espectro nefrítico. No, porque en la especialidad la inmunohistopatología es lo que manda, ya, de frente. Ahí no discutes nefrótico o nefrítico. De frente vas a lo que es patología desde el punto de vista de microscopía, ¿para qué? Para que definas qué características tiene. Entonces, esta aparición súbita, autolimitada de hematuria, proteinuria, oliguria, edemas y deterioro de la función renal es variable. Acá, por ejemplo, podemos ver que afecta a niños de 2 a 10 años. ¿En qué sentido? Que dentro de lo que es el síndrome nefrítico, lo más característico es la glomerulopatía postestreptocócica. Por eso es que la población que más es afectada es en la niñez. Así como en el síndrome nefrótico, el nefrótico puro, es igual en los niños. Entonces, acá lo que nosotros tratamos de ver específicamente es que esta catalogación de síndrome nefrítico, pues si bien es cierto, se ve en la niñez, también podemos ver en la adultez, pero según el grado variable de lesión o daño que se presente. Desde el punto de vista fisiopatológico, acá ustedes van a ver que hay diferentes factores. Hay genéticos, inmunológicos, de perfusión y de coagulación. Y es muy interesante porque, como les comentaba antes, acá tiene que ver mucho lo que es el sistema del complemento, según sus vías, la vía clásica, la alterna y el de las legitinas o lecitinas. Según cómo afecte el sistema del complemento, también hay una subclasificación del síndrome nefrítico.
Pero a nosotros nos importa mucho cómo es posible que el síndrome nefrítico dentro del contexto fisiopatológico tenga ya predisposiciones específicas, por ejemplo, acá, genéticas, alteraciones en el ADN, o sea, eso ya está escrito, inmunológicas, anticuerpos contra glomérulo, ahí vemos nuestro famoso síndrome de anticuerpos contra membrana basal, nuestro Goodpasture, es específico para esa patología. ¿Ya? Tenemos de perfusión. ¿Por qué dicen, doctor, por qué perfusión? Perfusión tiene que ser respecto al punto de vista de oxigenación, irrigación a nivel de nuestro glomérulo. ¿Por qué? Porque estos complejos antígeno-anticuerpos se juntan. Es como cuando tú pones un cernidor y echas tu roce, pasa el agua y se quedan los granos. Esos inmunocomplejos igual se quedan ¿dónde? En nuestro filtro que hemos visto al inicio, igualitos se quedan ahí, se acumulan. Entonces, estos complejos, ¿no? Antígeno anticuerpo, pues tienen que ver mucho respecto a esa acumulación. ¿Por qué? Porque es causado por una patología que exacerba, digamos, porque normalmente los inmunocomplejos se generan en nuestro cuerpo, pero no a los grados de las patologías que vamos a hablar recién, cuando ya hay una alteración de nuestro sistema inmune muy bárbaro, donde no puede controlar ni tolerar el sistema inmune. Todo esto, ¿a qué va a afectar? Específicamente al glomérulo. ¿Por qué? Porque hemos visto pues, que nuestro glomérulo está formado por varias partes, ¿no es cierto? Por nuestro eje diafragmático y nuestras barreras de filtración. Pero de todo esto, si se dan cuenta, se activa el sistema de complemento, que tiene que ver con el sistema inmunológico. Antígeno anticuerpo, que tiene que ver con el sistema inmunológico. Anticuerpos, sistema inmunológico. Todo el sistema inmunológico. Por eso es que los mediadores inflamatorios son los primeros en estar presentes. Lo que va a hacer pues que hay un incremento de la permeabilidad de proteínas, disminución de la tasa de filtrado glomerular, y estos mediadores inflamatorios están justamente asociados pues a los factores de crecimiento, o sea, a los que estimulan proliferación. Por eso al final dice hipercelularidad, trombosis, necrosis y semilunas. ¿Alguien podría decir el sistema del complemento qué genera? ¿Para qué sirve? Dime. En el caso del sistema de complemento es un conjunto de enzimas o proteínas que actúan en el sistema inmunitario y generan tres cosas principales. Primero la opsonización, luego vendría a ser la lisis de la membrana celular y por último vendría a ser la estimulación de unas anafilotoxinas que se encargan de la inflamación. Caracteriza, ¿qué es el CAM? El complejo de ataque membrana, lisis de la membrana, a nivel de la membrana de las bacterias. Entonces, el sistema de complemento es, digamos, como nuestra segunda barrera de defensa. ¿Cuál sería nuestra primera barrera de defensa? Entre los estímulos. Tenemos dos. Celular y humoral. Muy bien, la inmunidad celular o innata y la humoral o adquirida. Entonces, ya les dije, cuando hagan ese tema en inmunología, apréndanlo, porque toda la medicina ahora se basa en eso, todo se basa en lo que es el sistema inmunológico. Todo lo que ustedes pasan igual día a día se basa en el sistema inmunológico. Entonces, esto pues que ocurre al glomérulo tiene una translocación bien marcada. ¿Por qué? Porque finalmente va a generar lo que nosotros llamamos pues nuestro síndrome nefrítico. Esta inflamación aguda, fuera de generar daño capilar, pérdida de la carga aniónica, por eso pasan proteínas, hasta ruptura de membranas, aumento del diámetro del poro, hipercelularidad y contracción del mesangio, va a definir pues todas las características que nosotros estamos observando. Por ejemplo, acá tenemos hipercelularidad y contracción del mesangio. Muy simple, pues. Si hay hipercelularidad, va a haber un glomérulo aumentado de tamaño. Ya les decía antes, debe haber una relación de 70-30. El glomérulo es 70% dentro de lo que es la cápsula de Bowman con el espacio urinario que es 30%. Si va a haber una hipercelularidad glomerular, va a empezar prácticamente el glomérulo a crecer más. Entonces va a disminuir el espacio urinario. Esta hipercelularidad a expensas puede ser de más que todas las células mesangiales, puede generarnos pues lo que es disminución. Acuérdense que nuestras células mesangiales, y eso pues el grupo de exposición de las básicas nos va a hacer entender que son los macrófagos de nuestro glomérulo.
Estos son las pichanitas que normalmente pues actúan dentro del glomérulo para poder generar también que la tasa de filtración aumente o disminuya. Y frente a esto, pues su contracción de estas células mesangiales va a tener este efecto de la disminución de la tasa de filtración glomerular. Ahora, si nosotros hablamos de alteración de la permeabilidad, pues esta pérdida de carga aniónica y aumento del diámetro que va a hacer, pues prácticamente va a ser su cernidor viejito, el que deja pasar todo, ¿no es cierto? Está roto. Y esto va a ser evidente por esta proteinuria y en algunos casos de las células morfas. En este caso, el hematíe va a salir. Hay una ruptura tal de la membrana de permeabilidad que puede salir pues, células enteras. Lo vamos a ver después en las otras patologías. Y el daño capilar. Bueno, acá la retención de agua y sodio también nos puede estar enmarcando lo que es la hipertensión y demás. Acuérdense que el síndrome nefrótico, a ver, para los que leen, ¿qué teorías hay? Ya vamos a empezar a evaluarlos, el examen ya se acerca, necesito aprobar gente. A ver. Underfield y Overflow. Disculpa. La teoría de Underfield y la teoría de Overflow. Ya, dime, ¿cómo es la de Underfield? ¿Underflow? No, Underfield. Ya. En la de Underfield, prácticamente todo va a ser para abajo. Va a ser. Muy bien. Ajá. Buena menotecnia, pero explícanos. Ya, ahí hay disminución de la resistencia vascular periférica, pero lo que va a diferenciar, creo, de estas teorías es que en esta va a haber hipovolemia. A ver, ubícate más o menos, acuérdate. ¿Ya? ¿Alguien más? También su compañera como que quiera acordar. Está bien. Delegado. Estás apuntado para el siguiente semestre. Mejor, pero dos. Tiene el honor de tener el mismo delegado. No, pero... ¿Qué tal ocurre? ¿Qué harías? ¿Ah? ¿Qué tal ocurre? ¿Qué harías? No. A ver, ¿alguien más? Imposible. Nada. Y eso que este año no hemos dado los pasitos, ¿eh? No hemos hecho los pasitos, ¿te das cuenta? Es porque no hay pasitos, por eso estamos. Preocúpense. Ya, acá solamente vamos a ver específicamente algunas características, digamos, terribles que ocurre en este síndrome nefrótico. Ustedes podrán ver allá mismo. Dice, una glomerulopatía por infección. Acá vemos una glomerulopatía autoinmune, aloinmune, autoinflamatoria y una glomerulopatía por lo que es la glomerulopatía monoclonal. A la cabeza, en cualquiera de ellas, siempre va a estar ¿qué cosa? Infeccioso. ¿Qué son esas? Ah, no. Mesangio. Tienen que ubicarse bien, a ver. ¿Cómo estamos? ¿Cómo sería esto? A ver. Ubíquense. Arriba está la parte interna y abajo está la parte externa. O sea, internamente el mesangio, las células mesangiales están arriba. Están las células endoteliales. Ahí está el capilar glomerular y ahí está abajo la membrana basal y los podocitos en la membrana. Al revés está que los otros gráficos. Ya, a ver, lo que ustedes tienen que específicamente definir es que un proceso infeccioso siempre genera una respuesta, ¿eh? ¿Qué es lo que, por ejemplo, acá tenemos una célula infectada, en este caso, cualquier bacteria? ¿Qué es lo que va a generar? ¿Que haya producción de qué? ¿Qué va a producirse? No he hecho inmunología, pero más o menos lo que han leído alguna vez. Es una bacteria, es un antígeno. Anticuerpos, estimula el cuerpo. Lo más probable es que acá pues, se estimule el cuerpo, ¿eh? Pero acuérdense pues que ya hemos hablado de lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. O sea, dos tipos de inmunidad que son los que salen en primera instancia. ¿Para qué? Para poder generar todo este complejo que se está dándose en el paciente. Lo que nosotros tenemos que definir y resaltar es de que acá nuestras células, pues que en cierto grado son nuestras células protectoras, nos van a definir estados de qué? De activación.
van a empezar a generar estados proinflamatorios. Esto es un ciclo vicioso en el sentido de que todo inmunocomplejo, en este caso, pues, por el antígeno que se está expresándose, va a finalmente definir de que el sistema inmunológico empiece a trasladar células. Ahí tenemos por eso nuestros neumocitos, macrófagos, nuestros neutrófilos, y estos neutrófilos finalmente lo que van a hacer, pues, formar adaptativamente, primero como células del sistema innato, que salga el sistema Adquirido. el adquirido, muy bien. Y en el adquirido, ¿qué se forma? Los anticuerpos. Y esos anticuerpos lo único que van a hacer, ¿qué es? Mira, ¿qué están haciendo con el Señaliza. Están aislados. unirse? ¿Para qué? ¿Para quiénes son los que van a reconocer, pues, a este antígeno? A las células. Los anticuerpos actúan como antenas, ¿eh? Se unen y dicen, aquí está, señala al antígeno, y recién nuestras células van y tratan de opsonizar, llevárselo a diferentes lugares para poder degradarlo. Pero ustedes notan algo interesante, que prácticamente el que haga esta activación de nuestro sistema inmunológico va a generar diferentes problemas, ¿eh? Activación del complemento, mayor neutrofilia, inmunocomplejos in situ. O sea, no, nuestra cascada de inflamación y de respuesta inmunitaria no es tan simple. Siempre va a haber un proceso en el cual pareciera que nos está haciendo un beneficio, pero en algunos casos cuando se exacerba la formación de inmunocomplejos la formación de inmunocomplejos llegan a depositarse en estas diferentes áreas, ¿eh? Y acuérdense, ¿dónde da la hematuria? ¿A partir de quién da? Endotelio principalmente. Endotelio y Células mesangiales. mesangia. ¿Se dan cuenta? Entonces, solamente con conocer cuál es la fisiopatología, yo estoy diciendo, la hematuria puede deberse a este proceso que mentalmente está ocurriendo en mi cabeza, que estamos conversando. ¿Para qué? Para definir específicamente que todo este proceso, esta estimulación del complemento, neutrofila, inmunocomplejos in situ, y también atrapamiento de inmunocomplejos pasivamente en la célula mesangial, se esté presentando simplemente porque el antígeno del Streptococcus pyogenes entra ahí, que es característico de nuestra glomerulonefritis post-streptocócica. Es el que genera esto. Entonces, nosotros tenemos que definir y recordar que característicamente, miren cómo es que en algunos casos hasta salen los hematíes. ¿Por qué? Por un efecto citopático directo. O sea, ¿qué pasa acá? Prácticamente acá se ha dañado. Las toxinas pueden generar daño y muerte celular, y a partir de eso romper nuestro filtro, ¿no es cierto? Y al romperse nuestro filtro, pues nosotros vamos a estar diciendo, uy, ¿cómo es posible que se haya generado nuestra hematuria? Y si sale un hematíe, y que el hematíe es tamaño, pues, a ver, el hematíe es tamaño de una de sus carpetas, digamos, imagínense que esto es el capilar, la luz capilar, ¿ya? Y el hematíe será tamaño de dos carpetas, ¿eh? Ya, pues, la proteína pues será tamaño de este celular, ¿eh? Y por ahí el slide diafragmático es de este tamaño. Si un hematíe de este vuelo sale, las proteínas con mayor razón, ¿no es cierto? Entonces, si prácticamente nosotros ya evidenciamos en un hematíe o la hematuria glomerular ya en laboratorio, yo me desespero. ¿Por qué? Porque en mi cabeza ya me he formado todo esto. Digo, uy, Dios mío, todo eso ha generado que el sistema no da respuesta, que están inmunocomplejos, hay toxinas, hay muerte celular. ¿Cómo es posible que el hematíe haya salido, haya traspasado? Si cuando hay proteinuria en el síndrome nefrótico me desespero, es una hematuria, pues es una emergencia, ¿no es cierto? Al riñón, ¿por qué es una emergencia? Porque, lógicamente, que no es dable que una célula pase pues toda esta barrera, no hay sentido, ¿ok? Entonces, frente a esto, ya estamos entendiendo que es uno de los procesos que ocurre dentro del síndrome nefrítico, pero no es lo único. Hay glomerulonefritis autoinmunes. Por ejemplo,
Acá característicamente vamos a hablar de los ANCAs. ¿Ya? ¿Qué eran los ANCAs, delegado? Son antígenos. Ancas, es justamente contra la inmunidad, ¿cómo se llama? Mira, acá está tu respuesta. Son otro puente de neutrofilos. Marca. Cuando esté en el taxi, en su movilidad, pues, tienen la información. En vez de tiktokear, en vez de estar leyendo WhatsApp, van enterándose, ¿no es cierto? Anticuerpos citoplasma de neutrófilos. Eso es básico. Dentro de lo que nosotros hablamos de lo que es nuestro sistema inmunológico y enfermedades, los anticuerpos que específicamente a ver, otra vez repítelo, a ver. Anticuerpos. Son anticuerpos, o sea, lo ha generado nuestro cuerpo. ¿Ya? Anticitoplasma. Anticitoplasma. Ah, ya, entonces estos anticuerpos se forman en contra de algo que hay en el citoplasma. ¿Qué más? Nada más. De neutrófilos. Mira, entonces estamos viendo que en los neutrófilos. O sea, el definir eso simplemente nos indica que así como estos anticuerpos, hay muchos anticuerpos que se generan, ¿ok? Pero estos ANCAs son especiales porque ya nos definen una enfermedad, en el sentido de que nos generan, ¿qué cosa? Vasculitis, ¿no es cierto? Entonces, estos anticuerpos anticitoplasma prácticamente van a generarse justamente acá, ¿se dan cuenta? ¿En qué? En un neutrófilo. Pero ustedes podrán observar también que al generar estos anticuerpos, nosotros vamos a generar también que haya un reconocimiento. ¿En qué sentido? Acá tiene que ver mucho también lo que son nuestro sistema adaptativo. ¿Ya? ¿Por qué creen que hay un sistema adaptativo? Porque hay dos sistemas. El innato, cualquiera de ustedes se corta con la hoja, ya está actuando el innato. Ya, todas las células están ahí. ¿Es necesario que el adaptativo entre? No, no es cierto. El innato es una respuesta rápida. ¿Sí? Ya. Pero ¿en qué caso sale el adaptativo? En todos los casos. Pongamos VIH-Sida. Es crónica. No necesariamente. Persistentes. Digamos, ¿han escuchado que hace poco qué enfermedad está dando a los niños? Tos feliz. La tos ferina. Coqueluche. ¿Y qué le están colocando? Vacunilla, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cuando uno específicamente pone vacunas, ¿qué está haciendo? Memoria celular. Adaptación. Una memoria. Está poniendo una memoria, o sea, está estimulando, ¿no es cierto?, al sistema inmune. ¿Para qué? Para que reconozca antígenos exógenos en el cual nuestro cuerpo se estimule. Lógicamente que al inicio, ¿qué va a pasar? Nuestro sistema inmunológico innato va a salir y va a decir, ¿dónde está? No hay nada. Interesante. Se va a apagar. Pero los antígenos van a seguir circulando porque son inactivos, ¿no es cierto? Pero en ahí va a venir otro sistema, el sistema inmune adaptativo, en el sentido de que ya va a haber células más especializadas, los linfocitos. Entonces, los linfocitos, cuando prácticamente son células ya especializadas, ellos generan memoria. ¿Qué quiere decir memoria? Agarran al antígeno, agarran y dicen, ¿tú quién eres? Ah, mira, tienes estas características, interesante, ¿verdad? De ti voy a agarrar prácticamente tus restos para que yo cree memoria, porque tú haces daño. Cosa que cuando el paciente, un niño, digamos, es estimulado frente a esta enfermedad, ¿no es cierto? Ya se infecta. Entonces el sistema inmune innato sale, quiere contener, pero le gana la enfermedad. ¿Por qué? Porque es una enfermedad, digamos, que debería estar controlada, pero el problema va en que genera mucha lesión en los niños. ¿A esta enfermedad cómo se llamaba antiguamente? ¿Ustedes han hecho pediatría? No pediatría. ¿Por qué está dentro del sistema de vacunación? ¿Por qué?
otros signos y síntomas también. Bueno, es como que me va a dar gripe, ¿y por qué la gripe no está en el sistema? Es porque seguramente ha generado morbimortalidad. Todas las enfermedades que tienen vacunadas es porque generan morbimortalidad a gran escala. ¿Ok? Entonces, de esta patología lo que a nosotros nos interesa es de que tengamos una respuesta rápida. Entonces, nuestro sistema inmune adaptativo lo que hace simplemente es genera respuesta, genera memoria, y cuando encuentra nuevo antígeno, lo que hace simplemente es como una cadena intensa en la cual ya no se van a producir un linfocito para reconocer, no, ya se multiplica. Entonces, los linfocitos empiezan a multiplicarse así, grande y severamente. ¿Para qué? Para controlar lo que es la patología, para que sea más rápido, no sea una defensa de 100, 200, sino sea de 1000, 1.000.000, 2 millones, 3 millones de células para que puedan contener a la enfermedad. Algo clásico que siempre les voy a decir es, por ejemplo, en el lupus, que es otra enfermedad que, digamos, es particularmente compleja, y que lo vamos a ver después, porque acá, si ustedes ven, es glomerulonefritis autoinmune. Ya. Acá no está. Ya. Sí, es casi lo mismo. Casi más o menos lleva este tipo de contexto en el cual va a haber una respuesta inflamatoria no controlada. Me explico, ¿eh? Cuando los linfocitos salen y ya han controlado la enfermedad, dicen, bueno, ya estamos controlando la enfermedad, ya acabó ahí. Lo que hacemos simplemente empieza a disminuir su proliferación de linfocitos. Pero ahora en el lupus ya es una adaptación desordenada. ¿Qué pasa? Se generan primeramente antígenos endógenos, ¿ya? Y los antígenos endógenos, ¿de quiénes son? De ustedes mismos. Y entonces el sistema inmunológico dice, uy, está siendo atacado por muchos antígenos, y esa respuesta explota, empieza a generar muchos linfocitos, empieza a generar prácticamente que nuestro sistema inmune adaptativo empieza a generar lo que nosotros llamamos clones, los famosos clones celulares, pero con funciones desadaptativas. Ya no solamente tratan de contener la enfermedad, sino reconocen algunos tejidos como tejidos que no son nuestros, entonces empiezan a atacar todo este proceso. Acá lo que vamos a ver es de que dentro de lo que es el reconocimiento adaptativo dentro de lo que es el sistema inmune, para que nosotros podamos tener adecuadamente, digamos, esta correlación, ustedes van a poder observar que estos ANCAs, primeramente, van a empezar a proliferar, ¿eh? Y cuando empiezan a proliferar, va a generar un daño específicamente en el sentido de que los estados proinflamatorios que nosotros vamos a empezar a tener van a ser circulatorios. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿cómo voy a...? Tengo una bonita diapositiva en lupus. A ver, si tomamos en consideración que nosotros tenemos antígenos endógenos, ¿no es cierto? Que se quedan, ¿por qué? Por destrucción celular, ¿ya? Se destruye la célula, resto de membrana sale. Se destruye la célula, resto de citoplasma sale. Imagínense que estas células muertas van a estimular ¿a qué? A que se active nuestro sistema inmune, ¿no es cierto? Pero lastimosamente esta activación del sistema inmune va a generar mayor inflamación. Y esta mayor inflamación va a generar mayor respuesta celular. Y la mayor respuesta celular, ¿qué va a hacer? Si tienes antígenos endógenos que son reconocidos como inadecuados, va a generar proceso inflamatorio, daño celular. Entonces, si genera daño celular, ¿a dónde vamos a llegar otra vez? A la generación de antígenos endógenos. Entonces, la idea es de que esto recircula, ¿ya? Recircula tanto que a nuestros linfocitos les da una memoria en la cual reconocen que los antígenos endógenos son dañinos. Entonces, el proceso inflamatorio acá va a ser, a diferencia de esto, porque esto tiene un ciclo, ¿ya? De 3 meses, va a ser un ciclo que va a mantenerse mucho más tiempo. O sea, va a ser un ciclo que va a ser persistente, en el tiempo va a recircular hasta que tú no mejores ese sistema inmunológico. Por eso el daño dentro de lo que son las neuropatías autoinmunes es más severo. ¿Qué quiere decir? Que cuando acá tú, por ejemplo, tú puedes generar lo que son activación de factores de crecimiento,
acá esos factores de crecimiento ya no solamente van a generar células, sino van a generar hasta muerte y fibrosis. Acá nosotros vamos, más adelante las voy a mostrar, acá vamos a ver que ya no es una pequeña ruptura de una célula, ya también acá es una ruptura de todo la membrana de filtración. Es prácticamente un desastre. Es un desastre en el sentido de que estos anticuerpos contra citoplasma neutrófilos nos van a generar mayor estado proinflamatorio. ¿Aló, no? ¿Ya llegaste? Ya, bueno, ya. Tomar en consideración que acá vamos a observar específicamente que tiene que ver mucho con casi la misma fisiopatología, en el sentido de que va a haber igual inmunocomplejos circulantes que van a estar atrapados pasivamente, va a haber estos anticuerpos contra citoplasma de neutrófilos que van a estar presentes y persistentes a nivel intravascular, que van a estar activando lo que son las cascadas de inflamación, pero también va a generarse acá ya un pequeño depósito de anticuerpos. Acá este depósito de anticuerpos ya significa pues una acumulación, como les decía al inicio, ¿no es cierto?, de que no solamente va a tener un efecto a nivel mesangial, sino a nivel de la membrana basal. Entonces, fíjense que acá característicamente pues vamos a tener probablemente una proteinuria un poco más marcada que la anterior. La anterior va a ser propiamente más hematuria. Y es lo que observamos nosotros dentro de la clínica. Por ejemplo, un síndrome nefrítico específicamente que es la postestreptocosis. Pero tú cuando ves un síndrome nefrítico con características nefróticas, ya estás observando y dices, ah, no, esto ya tiene otra característica. Y hay un daño de membrana basal un poco más, digamos, complejo. Ahí estás pensando en otras patologías. Entonces, la característica histopatológica, ¿importa o no importa? Sí importa. Y lo que les decía, acá el proceso inflamatorio es tan marcado que miren lo que va a ocurrir. Una hiperplasia de las células. ¿Qué células son? Epiteliales parietales. Epiteliales parietales. Y es lo que les hablaba. Esto finalmente, ¿qué va a generar? Las semilunas. Semilunas. Acumulación y obliteración de la luz del glómerulo. Pero acuérdense que si allá el daño es leve, miren acá cómo es el daño. Justamente acá es donde nosotros vamos a tener estos desastres glomerulares, en el sentido de que solamente las semilunas, con los procesos inflamatorios mantenidos, van a generar una ruptura específicamente de toda la membrana basal. Esto lo vamos a dejar para más adelante, ¿ya? Lo que queremos más o menos definir acá es esto, por ejemplo, lo que es proliferación celular e infiltración de neutrófilos y obliteración de la luz capilar. Cuando nosotros ya observamos un glomérulo, acá se ha perdido la relación. Lo segundo, veo varios núcleos. Si veo varios núcleos, es proliferación celular. ¿Ya? Si no veo estos asas capilares, fíjense acá hay un asa capilar. Una luz, ¿y qué cosa? Un núcleo. ¿Qué me dice que es esto? Una célula endotelial. Pero en el resto ya no veo. Acá no hay. Entonces, ¿qué me está indicando? Obliteración de la luz capilar. Y una obliteración de la luz capilar, lógicamente, se va a translocar en hipoperfusión a nivel de lo que es la célula del glomérulo. Característicamente acá, por ejemplo, chicos, se habla de la patología de lo que es una postestreptocócica. No entraré en muchos detalles porque hay una postestreptocócica, hay todavía la exposición de postestreptocócica, ¿ya? Entonces, cuando nosotros definimos el síndrome nefrítico, tenemos que tomar en cuenta siempre al estreptococo. Pero no solo al estreptococo, fíjense cuántas virus, parásitos y bacterias todavía pueden generar lo que es una hematuria. Entonces, si bien es cierto, el estreptococo beta hemolítico es la principal causa frente a procesos infecciosos, virales, parasitarios o bacterianos,
que nosotros tengamos una hematuria nos pueda significar, digo nos pueda, ¿por qué digo eso? Porque la mayoría de veces hay que definir bien esa hematuria, y cuando definamos que es una hematuria glomerular y tengamos pues nuestras famosas pruebas para estreptococo negativas, yo puedo deducir y definir que pueda ser característicamente otro patógeno y me esté generando lo que es la hematuria. Se ve muy poco, pero sí uno tiene que estar delante, digamos, de esta patología, y ya no se va a llamar glomerulonefritis postestreptocócica, sino se va a llamar glomerulonefritis infecciosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque si hablamos de postestreptocócica, mínimo que deberías detectar al estreptococo, pero si no hay estreptococo y ves que hay un comportamiento de hematuria, oligoanuria, hipertensión, y no detectas estreptococo, entonces una glomerulonefritis infecciosa simplemente se coloca, ¿ok? A ver, acá tenemos que definir nosotros también siempre que existen síntomas que nos puedan definir dónde está la localización o el daño a la enfermedad. Acá nosotros nos preguntamos si existen síntomas sistémicos. Si no hay síntomas sistémicos, dentro de las glomerulopatías primarias, los que generan síndrome nefrítico, tenemos la mesangial IgA. ¿Ok? Así de simple. Pero si hay síntomas sistémicos, y ahí sí es un grupo de patologías asociadas sistémicamente, dentro de las cuales están las vasculitis a la cabeza, las enfermedades como el síndrome urémico hemolítico, el Goodpasture también están ahí, o Wegener. Y también acá tenemos que definir bien, como les decía, si tiene algún componente respecto al complemento. Si tiene algún componente respecto al complemento con enfermedades asociadas a síntomas sistémicos, cuando el complemento es anormal, tenemos que nosotros irnos a ver que el lupus es característicamente la enfermedad que genera hipocomplementemia, a diferencia de las otras patologías que también generan síntomas sistémicos en el síndrome nefrítico. Ya tenemos una diferencia, ¿eh? Si nosotros queremos clínicamente y laboratorialmente definir que este síndrome nefrítico, ¿a qué me viene? Lo primero que tengo que hacer es ver si hay complemento o no hay complemento. ¿Por qué? Porque si hay complemento, y estoy pensando en patologías sistémicas más complejas. Si no hay complemento, estoy pensando en patologías, digamos, sistémicas que generan, que no tienen, digamos, un efecto específico en la vía del complemento. Las manifestaciones siempre van a ser estas. Fíjense cómo es la hematuria. Siempre tiene que haber hematuria, si no es un síndrome nefrítico. La hipertensión se da a expensas pues, de lo que es el daño renal, específicamente por la lesión a nivel del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y los otros síntomas que son en general, pero lo que a nosotros más nos preocupa es lo que es la oliguria. ¿Se han dado cuenta que cuando hemos visto la histopatología, ese colapso, esa expansión mesangial, esa alteración del glomérulo, siempre va a acabar en algo? ¿En qué? Muy simple. Pues. ¿Para qué sirve el glomérulo? Para filtrar. Entonces, si está el daño específicamente en endotelio, hemos visto en membrana basal, hay daño a nivel podocitario en algunos casos de síndrome nefrítico, es lógico que siempre va a haber una injuria renal aguda. En el 50% de los casos puede llegar a oliguria. Lo que tienen que definir ustedes cuando hablamos de injuria renal aguda, dentro de la definición dice elevación de 0.3 miligramos de creatinina. Ok, muy bien, pero tenemos escalas, ¿eh? Injuria renal aguda AQ1, AQ2 y AQ3. La oliguria ya se presenta en AQ3. Entonces, cuando yo hablo de daño renal, que siempre se extienda en un síndrome nefrítico, siempre va a existir. Que no llegue a oliguria o anuria es diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahí va a haber necesidad de diálisis. Pero que ya tenga yo daño renal, sea un AQ1 o un AQ2, ya me significa que el proceso de filtración está alterado. Entonces, eso tienen que ustedes tratar de analizarlo, ¿ya? Cuando yo digo oliguria, necesariamente es cuando cae la tasa de filtración hasta llegar a una injuria renal establecida o de grado 3. Pero en la mayoría de casos, viendo solamente las características histopatológicas, yo me espero que haya una alteración de la tasa de filtración, ¿eh?
Algunos signos de alarma dentro de esta patología: que tenga menor de 2 años o superior a 10, historia familiar de enfermedades glomerulares, historia previa de síntomas, evidencia de enfermedades extrarenales sistémicas, evidencia de enfermedad renal crónica con hipertensión. O sea, son característicamente alteraciones que uno no quisiera esperar, en el sentido de que la patología se vuelve un poco más compleja. Entonces, hablando un poco de lo que es síndrome nefrítico, nosotros que entramos a esto que se llama glomerulonefritis proliferativas. Y dentro de las glomerulonefritis proliferativas, nosotros vamos a ver estas 4. La endocapilar o posinfecciosa, la proliferativa extracapilar, la nefropatía IgA y la membrano proliferativa. Todos hablan de proliferativa, así de simple. Y esta de la posinfecciosa o endocapilar proliferativa, ustedes dirán endocapilar, ¿dónde se da el daño? Endotelio, ¿cierto? Acá hay una lista un poco más exhaustiva de lo que son las glomerulopatías infecciosas. Y esto está en la cabeza, la postestreptocócica, que ustedes pueden definirlo acá, como pueden ver, a nivel de amígdala, ¿no es cierto?, como una amigdalitis estreptocócica, a nivel de piel como un impétigo, o en algunos casos como una erisipela. Ustedes han hecho cardio, ¿no es cierto? ¿Qué genera este estreptococo? Fiebre reumática. Fiebre reumática. ¿Por qué? Es autoinmunitario. Sí, la bacteria va y lesiona, va. No. Me gusta el corazón, va y va. No, era por... Al momento de que nosotros respondemos, o bueno, la parte inmune responde, va a confundir, bueno, entre comillas confundir, como que la respuesta que tenga con la bacteria y afecta también a lo que son las válvulas nativas. ¿Pero por qué solo las válvulas? Porque, pues, o sea, se parecen histológicamente. Por proteína. Marcador proteína. Es interesante, ¿eh? Sí, es solo Interesante. válvulas. Espero lo desarrollen bien en casa. Esta es la glomerulopatía aguda más frecuente, ¿ya? Ocurre en países no desarrollados. Por lo que han visto, no se pasa una amigdalitis estreptocócica. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre una amigdalitis estreptocócica? O sea, ¿por qué llega a este nivel? ¿Es normal, anormal? Normal, obviamente, pero... Se ha descubierto familias en el Cusco que mantienen a los estreptococos, ¿eh? Son enfermedades familiares, ¿eh? Y de ahí ya empiezan a contagiarse en el tiempo. O sea, ya hay algunos pequeños estudios que refieren que esto se mantiene en algunas familias, de acuerdo a costumbres que tengan, ¿eh? El beso en la boca, pues, claro. Entonces, afecta a niños entre 5 y 12 años, mayores de 60 años, en caso de diabéticos. La relación es de 2 a 1. ¿Para quién? ¿Para varones o para mujeres? Varones. La forma es esporádica o epidémica. ¿Qué quiere decir esporádica? Bueno, por ahí pues ocasionalmente un niño con su impétigo ya. O epidémica porque se extiende muy rápido el estreptococo, en grupos escolares o del ejército. No afecta a todos, lógicamente, no es que te da el estreptococo y ya estás como no. Es susceptibilidad también por parte genética de los pacientes. Y en las últimas 2 o 3 décadas, la incidencia de cepas nefritógenas se ha reducido. ¿Por qué? ¿En qué población hemos dicho que era? Niños. En población de bajos recursos económicos. Entonces solamente lo que necesitas pues es mejorar las condiciones de higiene, aumento de la inmunidad y reducción en la infectividad, nada más. O sea, cuestiones básicas de salud pública, ¿eh? Acá tenemos que definir así como su gran proteína M, que ya es casi similar a las células a nivel valvular. Tenemos que definir pues que esta proteína M determina el serotipo. Acá están los serotipos que más afectan al riñón. Esos serotipos prácticamente son para generar esta, o sea, si te dan un estreptococo, ruega que no sean estos, ¿eh? ¿Por qué? Porque va a haber un estímulo inmunológico a nivel renal.
¿En qué sentido? En el sentido de que esto pues no solamente se define por la proteína M, ya también a nivel renal. Tenemos diferentes estreptoquinasas ahí abajo, por ejemplo la SPB y la NAPLR, que son también parte de la patología glomerular, la proteína M. Y de esto nosotros que tenemos que definir que al tener un parecido a lo que es el activador del plasminógeno, nos va a poder generar nosotros diferentes antígenos, simplemente por tener la patología. Ahí tenemos la estreptolicina, la estreptodormonasa, los carbohidratos tipo C, que son antígenos reconocibles por la inmunidad primaria. ¿Quién era la inmunidad primaria? La innata. ¿Ya? Entonces, esto normalmente genera, como siempre, ustedes tienen que definir, ¿no es cierto?, las inmunoglobulinas M. ¿Cuál es la diferencia entre la M y la G? Cuando la infección está presente, la M nos demuestra agudeza, y la G, cronicidad, ¿no es cierto? Entonces, si es reconocido por nuestros antígenos de la inmunidad primaria, es lógico que nuestra inmunidad innata va a generar inmunoglobulinas tipo M en primera instancia. Ya después, por la estimulación en el tiempo, puede generarnos de tipo G. Acá lo que nosotros tenemos que definir que estos antígenos reconocibles están bien, pues. O sea, nuestro sistema inmunitario pues, va a detectar y definir bien qué antígenos son y los va a tratar de contener. Pero tenemos los antígenos no reconocibles, Y dentro de los antígenos no reconocibles, por la inmunidad primaria, es lógico que va a empezar a activarse lo que es la inmunidad secundaria. Entonces, ya estamos observando que el estreptococo no es una bacteria tan simple. Activa los dos, en un inicio y prolongadamente. Por eso les decía que el lapso más o menos es de 3 meses que se mantiene esta enfermedad, digamos, desde el punto de vista de respuesta inmune. Ahí tenemos la estreptoquinasa y la exoT eritrogénica. Entonces acá ya nos va a dar un inicio tardío, fíjense, de 2 a 3 semanas después se generan estos antígenos no reconocibles y nos va a generar pues inmunoglobulinas tipo G, anti-idiotipo. Entonces, ya reconociendo cuál es el estímulo de este estreptococo, es que nosotros podemos definir que se van a formar pues anticuerpos tardíos. Y estos anticuerpos tardíos van a empezar a fabricarse a los 15 a 20 días. Y estas no neutralizan la actividad proteolítica de la proteína bacteriana y causan problemas cuando el estrepto ya está muerto. ¿Me entienden? O sea, simplemente por mantener lo que es la respuesta inflamatoria más allá de lo normal, es que se genera esta patología dentro del riñón. Al mantenerse más antígenos, va a generarse mayores anticuerpos y mayores inmunocomplejos. Y al generarse mayores inmunocomplejos, va a generar ¿qué cosa? Mayor depósito a nivel del filtro glomerular. Entonces, el que se haya mantenido durante el tiempo, nos va acá está la explicación. El estreptococo ya murió, pero lo que nos queda es una nube de antígenos sin procesar. En un inicio, pues, ustedes van a poder definir que cuando hay antígenos, ¿qué va a ocurrir? Los antígenos son mayores que los anticuerpos. O sea, generan pequeñas moléculas. Acá, cuando los antígenos ya están disminuyendo y los anticuerpos están a nivel, va a haber igual unión antígeno-anticuerpo. Y va a haber lo contrario. Cuando los anticuerpos ya se han superestimulado y han exacerbado el número, pero los antígenos ya han desaparecido. Fíjense, miren, cómo estos antígenos en el tiempo tienen diferentes depósitos. Por ejemplo, los primeros, ¿ya? Los primeros antígenos, ¿dónde se depositan? A nivel de la Endotelial. No, Epitelial. epitelial. Subepitelial. Los segundos, ¿dónde se depositan? Membrana basal. Y los terceros, Mesangio. mesangio. Entonces, la respuesta, digamos, específica de acumulación de antígenos es complejo, nuestro glomérulo.
¿Esto qué va a generar? Proliferación. Proliferativa, va a generar proliferación. Entonces, para generar proliferación, antes de proliferar, ¿qué va a generar? Respuesta celular. Ujú. La respuesta celular, ¿qué nos va a generar? Proteína. Aquí está. ¿Qué va a generar la respuesta celular y la respuesta innata? La activación La cascada del complemento. complemento. ¿Y qué es esto? La C5 veces C, C7, C8, C9. ¿Qué estabas por ahí? Son proteínas, son del C1 a C9 y... ¿Pero qué hacen? ¿Qué generan? ¿Por qué existe la vida del complemento? Yo creo que les damos una pequeña clase antes de inmunología así pequeñita, ¿no? Como para que se adecuen porque se van a confundir. ¿No es cierto? Sí, por favor. Ya, lo dejamos ahí. ¿Ya? Ya. Para Los vamos a- Comparte tu botella.